Aquí, como primer punto, brevemente sabemos que la planilla electrónica, que la última versión que tenemos, la 2.0, ha sido dividido en dos. En la parte laboral, la parte de información personal de los que están conviviendo en nuestro centro de trabajo, se llena en el T-registro, es decir, el personal propio, trabajadores, sea a plazo indeterminado o a plazo temporal, los aprendices ENATI, para los que tienen una entidad, una empresa industrial, que pueden tener un convenio con un aprendiz ENATI, que también califica como trabajador para efectos de este T-registro, las modalidades formativas laborales, que son prestadores de cuarto, lo consideran como un prestador de servicio modalidad formativa, que no es trabajador, y también tenemos a los prestadores de cuarta categoría, que son los llamados locadores o los de servicios o recibos por honorarios, que como vamos a ver, vamos a tener que tener un mayor cuidado cuando registremos esto en este formato. Y la parte económica de este PDT, que de alguna manera se descentraliza, es lo que vamos a denominar en adelante el PLAME, que es la información de carácter económica, todos los ingresos que se pagan al trabajador, ¿no?, propio, y también en el caso del T-registro, antes de pasar al PLAME, es importante notar que vamos a tener el personal de terceros, que también convive en el centro de trabajo y que, menos mal, digo yo, en el T-registro no tenemos que llenar el detalle de quiénes son los trabajadores, pero sí tenemos la obligación de decir qué empresa tenemos en nuestro centro de trabajo, desplazado o destacado, y ahora vamos a ver la diferencia entre una figura y otra. Acá, lo del PDT, que ya todos lo conocen, lo estoy tratando de considerar porque al final en el T-registro, cuando vamos a entrar a la SUNAT con operaciones en línea, van a ver algunos conceptos que se mantienen, es lo mismo del PDT, pero con algunos detalles que sería importante señalar. Acá, por ejemplo, cuando yo registro un trabajador que viene a calificar como un personal propio en el T-registro, tenemos que tener en cuenta qué modalidad de contrato voy a colocar. Señores, es importante que ustedes tengan en cuenta que en adelante todo lo que ustedes llenen en este T-registro va a estar en línea para la SUNAT y el Ministerio de Trabajo. Así que si yo coloqué un contrato que no correspondía o quiero encubrir una relación permanente bajo una modalidad temporal, ustedes si hacen esa corrección, ya de por sí la primera información de primera fuente ya la van a tener, lo primera que ustedes hayan podido hacer, la SUNAT o el Ministerio, lo cual va a llamar su atención. Entonces, si ustedes son personas que manejan personal, administradores, jefe de personal, contadores que manejan de alguna manera, o un gerente si es una pequeña empresa, por ejemplo, tienen que determinar si el personal va a ser contratado o a plazo indeterminado, que este es porque podría ser un ejemplo, pero tendrían que determinar para personal propio, porque cuando llenan van a tener que decir bajo qué modalidad de contratación está. Entonces, es importante que la persona que llene este T-registro tenga claramente definido cuál es la modalidad que va a aplicar, para que no llenen información por otra. Entonces, al personal propio, ¿cuál podría ser la primera modalidad? La indeterminado. Esta modalidad plazo indeterminado puede ser verbal o escrita. Entonces, si tienen un contrato a plazo indeterminado de forma escrita, puede ser el sustento de que ustedes vean qué condiciones se han pactado. Pero si es de manera verbal, lo más importante es haber pactado la remuneración, el puesto, la jornada, que son los aspectos más importantes y otros que ustedes pudieran regular. En cambio, si es un personal temporal, es decir, es una labor que no corresponde al giro del negocio, por ejemplo, si yo tengo una empresa de comercialización, mi personal a plazo indeterminado deberán ser los gerentes o el personal que hace la venta, que comercializa. Sin embargo, hay puestos que sí son muy rotativos y que de pronto no requieren una permanencia constante. Caso típico puede ser, además de los vendedores, podrían ser, por ejemplo, los distribuidores o personal que no tenga relación directa con el giro del negocio. Si yo tengo una empresa industrial, mis remalladoras y mis tejedoras definitivamente tienen que estar a plazo permanente. ¿Por qué? Porque sin ellos no voy a poder producir. Pero la persona que hace el empaque, la distribución, el almacén, podría estar en una modalidad temporal. Entonces, en este caso temporal, ¿no? Las principales que ustedes ya deben de conocer, incremento de actividad, y hago referencia a las más importantes porque son las que están siendo cuestionadas en la Ley General de Trabajo.
porque señalan que son contratos que en realidad cubren una relación permanente o estable. Entonces, el incremento de actividad. Ustedes, si quieren hacer un contrato de incremento de actividad, tiene que estar debidamente sustentado. El ministerio ya no va solo con un inspector, va acompañado de un contador, quien a su vez va a pedir el registro de compras y ventas, y ustedes ahí los contadores saben más que yo, para acreditar el movimiento, el volumen que hace necesario que ustedes contraten más gente bajo una modalidad temporal. Si no tienen ese volumen, ¿a razón de qué es que tienen ese incremento de la actividad? Tienen que sustentarlo, causalizarlo. La otra modalidad es la necesidad de mercado. Esto de aquí, el plazo máximo es 3 años, ¿no? Y este de acá es 5 años. En realidad los dos contratos parecieran tratarse de lo mismo, porque la necesidad de mercado también responde a una necesidad coyuntural, a una situación especial que hace necesario que yo celebre esta modalidad de necesidad de mercado. Sin embargo, también al igual que el incremento de actividad, yo podría contablemente sustentarlo, aunque, como su nombre lo dice, va a depender del mercado. Por ejemplo, si yo tengo una comercializadora de útiles escolares, pues obviamente la necesidad de mercado será los meses de febrero, marzo, abril, incluso de enero. Pero no esa incidencia en otros meses del año. O si vendo bebidas, jugos o gaseosas o qué sé yo, también en los meses de verano, obviamente, podrían calificar. Otro contrato que también es utilizado es el de el de servicio específico o de obra. Entonces, el de servicio específico o de obra mayormente opera para actividades de construcción. El plazo es 5 años, aunque jurisprudencialmente se ha dicho que hasta 8, pero conservadoramente yo diría que de los 5 años no debería pasar. Y el servicio específico obra es cuando doy un encargo para la elaboración de un determinado proyecto, de determinados ingenieros que hacen un trabajo especial encargado por el gerente, por ejemplo, podrían calificar como servicio específico, que no son labores rotativas, sino que responden a una necesidad de negocio de carácter temporal. Entonces, esas son las principales modalidades. Tenemos luego los contratos de temporada, por determinada estación o época del año. Tenemos los contratos de suplencia, que solamente se celebran para personal de carácter estable dentro de la empresa. No para los de contrato temporal, sino para carácter estable, los de suplencia. Casos, pre- y postnatal, vacaciones, ¿no? Permiso, una licencia sin goce, son periodos que podría yo reemplazar.